Buen día, jóvenes. Para el día de hoy nos han enviado esta pregunta que corresponde al curso de Cálculo 1 con el tema de aplicaciones de límites. A ver, nos dice la siguiente pregunta. Una taza de café tiene una temperatura de 200 grados Fahrenheit y se coloca en una habitación que tiene una temperatura de 70 grados Fahrenheit. Después de 10 minutos, la temperatura del café es de 150 grados Fahrenheit. La función que modela la temperatura del café en el instante t está dada por t de t, que es igual a 70 más 170 por e elevado a la menos 0.04855t. Nos piden calcular el límite cuando t tiende al más infinito de esta función t de t. Y además nos piden que interpretemos el resultado. Entonces, para poder resolver esta pregunta de aquí, primero debemos de utilizar esta información previa, ¿ya? Ya que tenemos aquí en esta primera parte una condición inicial. Dice, una taza de café tiene una temperatura de 200 grados Fahrenheit. Entonces, significa que en este caso, para este momento, el t, que es el tiempo, ¿sí? Que modela esta función, va a ser cero. Entonces, vamos aquí a utilizar esta condición inicial. No te dice puntual, entonces uno lo tiene que interpretar. Vamos por aquí y vamos con la primera información entonces. Colocaremos que para esta función t de t, cuando t sea 0 minutos, vamos a decir t evaluado en 0 será igual a 70 más 130 por e elevado a la menos 0.04855 multiplicado por 0. Entonces, recordar aquí que esta expresión que está elevada, ¿sí? Es 0 por algo. Entonces, eso va a seguir siendo 0. Ahora, e elevado a la 0, sabemos que eso vale 1. Entonces, nos quedará que 130 por 1 es 130. Y más 70, eso nos da 200. Por eso, acá utilizamos justamente esa condición inicial. Cuando t vale 0, significa que obtendremos 200 grados Fahrenheit, como tenemos aquí. Luego nos dan esta información que dice, ¿no? Y se coloca en una habitación que tiene una temperatura de 70 grados Fahrenheit. Entonces dice, después de 10 minutos de haber estado en esta habitación, dice que la temperatura del café ahora es 150 grados Fahrenheit. Significa que ha descendido de 200 a 150, ¿no? Al estar en esta habitación. Entonces, nosotros vamos a utilizar la información cuando t es igual a 10 minutos. Entonces tendríamos lo siguiente. Tenemos ahora que cuando t es igual a 10, diremos que t de 10 o t evaluado en 10 será igual a 70 más 130 por e elevado a la menos 0.04855 por 10. Entonces podemos utilizar la calculadora y aquí multiplicar esta expresión, ¿ya? Significa que e elevado a esta expresión y multiplicado por 130, eso aproximadamente debe ser 80 punto algo, ¿no? Nosotros si usamos la calculadora nos va a salir esa expresión. Si nosotros sumamos 80 más 70 nos va a dar 150. 150.0000067 aproximadamente. Entonces redondeando, ¿no? Vamos a coincidir con esta información, ¿no? Que cuando t sea 10 minutos, la temperatura del café será 150 grados Fahrenheit. Ahora, ya que hemos utilizado estas condiciones iniciales que modelan justamente, ¿no? Esta temperatura del café, lo que nos piden es calcular el límite de esta función cuando t tiende al más infinito. Entonces, ¿qué vamos a decir? Nos vamos a decir lo siguiente, ¿no? Límite de t cuando tiende al más infinito de este modelamiento, ¿qué cosa se va a obtener? Si podemos observar, este modelamiento de la temperatura del café está compuesto por una parte constante y aquí una expresión que también está multiplicando al exponencial. Entonces, al aplicar límite, debemos recordar las propiedades, ¿no? Que en este caso podemos trabajar independientemente, ¿qué cosa? Límite de t cuando tiende al más infinito de 70 más
el límite de t cuando tiende al más infinito de esta otra expresión, ¿sí? Entonces, lo trabajamos de esa forma. Nos quedaría entonces de esta manera. Límite de t cuando tiende al más infinito de 70, más límite de t cuando tiende al más infinito de 130 por e elevado a la menos 0.04855 por t. Entonces, esta expresión de aquí es sencilla, porque aquí, como podemos observar, solamente tenemos una constante. No depende de t. Significa entonces que el valor de este límite va a seguir siendo 70. Mientras que aquí debemos de recordar que también podemos seguir usando más propiedades de límites, porque acá estamos obteniendo, ¿no?, una expresión que depende de t, pero multiplicado por otra constante. Entonces, esa constante, como acá se está multiplicando, puede salir y a las finales nos quedará 130 por el límite de t cuando tiende al más infinito del exponencial, ¿sí? Y nos quedaría de la siguiente manera. Ahí está. Como lo mencionamos, el valor de este límite es 70, aquí está, y este 130, como mencioné, salía, ¿no? Listo, entonces nos queda simplemente que el límite de t cuando tiende al más infinito de esta exponencial. Ahora debemos de recordar justamente algunas propiedades respecto a infinito, ¿no? Por ejemplo, aquí, si nosotros decimos que esta expresión tiende al más infinito, aquí en otras palabras podríamos decir que reemplazaríamos, ¿no? Recordar que tienes esta expresión infinito multiplicado por este valor. Entonces recordar que cualquier cosa multiplicado por infinito sigue siendo infinito. El detalle, ¿cuál es? Que tienes un signo negativo y acá un signo positivo. Tú debes de recordar que menos por más es menos. Entonces, nos va a quedar simplemente exponencial de menos infinito. Y ahora, ¿eso cuánto vale? Eso debe ser 0, ¿sí? Debes de recordar esa parte. Ahora, entonces, como sabemos que todo este límite de aquí va a ser 0, es 130 por 0. Y 130 por 0 sigue siendo 0. Nos quedaría entonces de la siguiente forma. Nos quedaría entonces 70 más 130 por 0. ¿Y 130 por 0 cuánto es? 0, pues, ¿no? 70 más 0 nos da 70. Quiere decir que este límite de este modelamiento del café nos da 70, ¿sí? Entonces, esto tiene que ir acompañado también de su gráfica para poder comprender por qué cuando este modelo o este modelamiento de la temperatura del café tiende al infinito, ¿no?, queda en 70. Veamos entonces la gráfica que está en este caso hecha en GeoGebra. Acá ponemos la función en sí y acá está nuestra grafiquita, ¿sí? Entonces podemos notar aquí, yo lo he definido como la función a de t, ¿no?, que es de esta manera. Entonces podemos observar su gráfica. Cuando t vale 0, por ejemplo, ¿sí? Cuando t vale 0, t sub 0 va a ser 200, ¿no? T evaluada en 0 es 200. Ahí está. Y nosotros podemos apreciar en la gráfica que esta parte de aquí se estabilizará, ¿no? Vemos que esta parte sigue continua. Y justamente, ¿dónde va esta parte? ¿A dónde coincide? Esta recta de aquí es 70. ¿Sí? Ahí está. Entonces significa que cuando el valor de t se hace muy grande, ¿sí?, como máximo, tomará el valor de 70. A eso se refiere con la interpretación del resultado. Listo, entonces con eso damos fin a la solución de este problema interesante que corresponde a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Recuerden, jóvenes, enviar sus preguntas, ¿no?, con tiempo para poder apoyarlos. Gracias.